para que nuestra voz se escuche. Para mostrar nuestras historias, nuestros barrios, nuestros trabajos, nuestros proyectos, nuestra cultura. Antena Negra TV. Antena Negra TV. Comunicando la construcción de un mundo nuevo. Bueno, acá ya empezamos nuevamente el programa de Motín en el Aula. Estamos acá con compañeros de distintas organizaciones, de distintas facultades. Y está Tatú, que está en la Comisión Antirrepresiva de Sociales. Tenemos acá a los compañeros de Hijos de La Plata, que es una organización también de derechos humanos. Bueno, está un compañero ahí, Pato, de la estudiante exiliada. Y acá la compa Gabriel, igual, de la Asamblea Exiliada. Pedimos disculpas igual por el atraso, tuvimos algunos problemas. Estamos en www.antenanegratv.com.ar y para que nos vean. Bueno, el tema de hoy es el tema de la ley antiterrorista, que es la ley que se acaba de aprobar el año pasado acá en Argentina, una ley que ya en Chile se conoce bastante y que en Latinoamérica también está presente, y que es una ley que reprime y que criminaliza también la protesta y a los luchadores sociales. Vamos a empezar con el video. Vamos ahora a ver un video que muestra un poco la parte histórica de la ley antiterrorista, con lo que es el Plan Cóndor, con lo que son las escuelas de la América. Así que pasamos a ver el video y después bajamos a piso acá a comentar el video con los panelistas. Estamos. Cielo a la tierra cayó, mira hacia abajo y no pisa su sombra, porque en el aire su vida encontró. Boinas negras se van cayendo al verde manto de nuestra tierra, fuerte rostro orquestó un sistema de defensa de sus intereses a través de un instrumento represivo que se llamó el Plan Cóndor. Aquí en Bolivia el instrumento de ese Plan Cóndor fue el ejército de Bolivia, encabezado por el general, entonces coronel Hugo Banzer Suárez. El 21 de agosto de 1971 hubo un golpe de Estado encabezado por Hugo Banzer, y a partir de entonces se estableció un régimen totalitario, un régimen dictatorial, feroz, y donde se conculcaron todos los derechos políticos, sindicales, etcétera, etcétera. Y para lo cual se estableció un régimen policíaco terrible. Todo esto dirigido por la CIA norteamericana, con agentes norteamericanos, con instructivas norteamericanas.
La Escuela de las Américas se estableció originariamente porque muchas naciones de América Central y Sudamérica eran dictaduras. Había golpes de Estado y una carencia de democracia en toda Iberoamérica. Como resultado, ahora todos los países de América Central y Sudamérica tienen democracia, con la excepción de Cuba, que por supuesto no manda alumnos a la Escuela de las Américas. Sé que mucha gente no sabe que existe la Escuela de las Américas ni lo que representa. Y me he dado cuenta de que la gente aquí cree que estamos protegiendo y promoviendo la democracia, pero eso no es lo que hemos hecho en los últimos 50 años. Salvo algunas raras excepciones, desde hace muchos años la relación de los gobiernos de los Estados Unidos con América Latina es una relación de desprecio. Establecida en Panamá en 1946, la Escuela de las Américas adiestraba soldados norteamericanos para luchar en la jungla y en tácticas de contrainsurgencia para proteger y extender con más eficacia los intereses políticos, económicos y estratégicos de Estados Unidos en Latinoamérica. El objetivo de la política estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial la expresó George Kennan al decir textualmente: nosotros, Estados Unidos, representamos solo el 6,3% de la población mundial, pero controlamos del 50 al 60% de los recursos mundiales. Y nuestra responsabilidad en esta nueva era debe ser mantener esa desigualdad. Una parte de esta responsabilidad le fue asignada a las Fuerzas Armadas Latinoamericanas y a la policía. En la década de los 50, la Escuela de las Américas se transformó en un centro de entrenamiento para latinoamericanos, impartiéndose todos los cursos en español. En 1962, el gobierno de Kennedy cambió la misión del ejército latinoamericano, que pasó de ocuparse de la defensa hemisférica a la seguridad interna. Seguridad interna significa guerra contra la población. La doctrina de la seguridad interna implicaba que había que disciplinar, despolitizar, marginar, reprimir a la masa de la población con el objetivo de favorecer los intereses de grupos elitistas. El director de la contrainsurgencia durante los años de Kennedy, Charles Michelin, apuntó que el efecto de esta doctrina era convertir al ejército latinoamericano en algo que se asemejara a las tropas de las SS de Himmler. Nosotros creemos que esta escuela no promueve la democracia ni los derechos humanos, sino más bien la tortura. Entrena militarmente a los jóvenes, principalmente a matar. La Operación Cóndor fue inicialmente una colaboración secreta entre 5 dictaduras militares de América Latina: Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Fue diseñada como un sistema de intercambio de información sobre conocidos simpatizantes comunistas en todo el continente. Pero pronto se convirtió en una agencia internacional del terror que encarcelaba, torturaba o asesinaba a cualquier persona que aparecía subversiva o peligrosa. El huevo del cóndor.
¿Cuál fue tu impresión cuando entraste a esta habitación? Yo lloré de alegría. Para mí fue un triunfo, porque durante 15 años investigué el cóndor. Y decía la policía y el ejército que yo estaba loco, que era un invento mío. Era un invento que yo estaba loco. Y yo no estaba loco. Y esta era la prueba de tu cordura, digamos. Esta es la prueba de mi cordura, de nuestra constancia. ¿Y qué había acá en esa habitación? ¿Qué es lo primero que viste cuando entraste? Bueno, aquí había, este un salón grande, era un salón grande, ahora convertido en dormitorio. Aquí estaban toneladas de documentos, 2-3 toneladas de documentos y el acta de nacimiento del cóndor. ¿Y esa acta fundacional del cóndor, qué decía? Bueno, era un documento en donde Pinochet y Contreras invita a los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay para una reunión secreta en Santiago de Chile, noviembre y diciembre, para formalizar un pacto criminal para salvar supuestamente la civilización occidental y cristiana de la guerra comunista. Noviembre, diciembre del 75, ¿no? 75. Los archivos del terror que Martín Almada descubrió revelaron los métodos de la Operación Cóndor, que incluían el secuestro, la tortura y el asesinato. Acá estamos, bueno, acabamos de ver el video del Plan Cóndor de la Escuela de las Américas. Acá le vamos a hacer una pregunta a los compañeros de IJO que nos cuenten un poco cuál es la situación acá, o sea, el contexto histórico de las leyes represivas acá en Argentina, cómo se fueron gestando, cómo se van consolidando y, bueno, hacer un recorrido histórico más o menos breve de lo que, cómo se llega hasta el día de hoy. Sí, bueno, buenas tardes, buenas noches, gracias por la invitación. No, veíamos ahí un poco lo que era el Plan Cóndor, ¿no? Lo que fue esa coordinación represiva entre todas las dictaduras del Cono Sur en la década del 70, orquestada por Estados Unidos y sus organizaciones militares y de inteligencia. Una coordinación represiva que todavía estamos investigando, todavía estamos desandando. Algunos archivos, como veíamos ahí al final del video, se han abierto y están sirviendo hoy como parte de la acusación de los juicios, por lo menos en Argentina, de lo que se está revisitando sobre lo que fue el Plan Cóndor. En el año 2009, aquí en nuestro país, se hizo un juicio por lo que fue el centro clandestino de detención Automotores Orletti, que fue uno de los centros clandestinos que funcionaba en coordinación con lo que era el operativo Cóndor. Pero es interesante pensar lo que fue la coordinación represiva en plena auge de las dictaduras militares en América Latina y su vigencia también, porque siguen en funcionamiento los mismos órganos norteamericanos que fueron los que orquestaron el Cóndor. Por ejemplo, la Junta Interamericana de Defensa
de la cual participan todos los países latinoamericanos, sigue completamente en vigencia, y además todas las leyes antiterroristas, que es un poco lo que nos convoca hoy, han sido aprobadas en los distintos países de América Latina a pedido del gobierno norteamericano después de los hechos del 11 de septiembre del año 2001. Entonces, lo que en los 70 era aquella invención, aquel otro que era dable a combatir, como decían en aquel momento, la construcción de la idea del subversivo, ¿no? En la década del 70, hoy son todos los luchadores populares que se organizan y luchan para cambiar el sistema que vivimos. En nuestro país las leyes represivas no son nuevas, tenemos una amplia tradición de lucha y además de represiones, porque podemos trazar varios ejes históricos y decir que cada vez que el pueblo se organizó, la respuesta del Estado siempre fue la contrapartida represiva, desde las leyes de seguridad nacional o la ley de residencia en las primeras 3 décadas del siglo XX, cuando ese otro a combatir eran los obreros organizados, anarquistas, etcétera. Las leyes que se dieron después del gobierno peronista, del auge del estado de bienestar en la década del 50, recordemos lo que fue el plan Conintes, del plan de conmoción interior durante el gobierno de Frondizi, que sirvió incluso hasta la dictadura de Onganía en la década del 60, y definitivamente lo que fue la antesala de la dictadura militar, recordemos una ley que se votó que se llamaba Ley de Seguridad Nacional, en el año 74, en pleno tercer gobierno de Juan Domingo Perón, una ley que sirvió de basamento legal anterior a las leyes represivas que se votaron. En el año 75, como por ejemplo la que habilitó el operativo Independencia, y lo que fue el desmadre, lo que fue finalmente sí el terrorismo de Estado liso y llano que se empezó a vivir a partir del año 76. Entonces, además de ese recorrido histórico, además de seguir desentramando la oscura red de complicidades que significó el Plan Cóndor como coordinación estrictamente represiva, tenemos que seguir luchando y denunciando en la actualidad este supuesto corpus legal que no viene a hacer otra cosa más que a querer frenar los intentos de organización y lucha para el cambio social, ¿no? Bueno, Pato, de la Asamblea de Estudiantes Chilenos acá, ¿cómo es el mismo proceso más o menos en Chile? A ver, primero que nada, lo que podríamos plantear o empezar a plantear, comenzar a responder la pregunta, es que este proceso del Plan Cóndor, tal como lo veíamos en el video, una coordinación de las distintas dictaduras y gobiernos de Latinoamérica, principalmente en el Cono Sur, durante la década de los 70, y como un ejemplo de esa coordinación puedo presentar el caso de lo que se conoce como Operación Colombo. La Operación Colombo consiste en el supuesto enfrentamiento entre 119 militantes del movimiento de izquierda revolucionaria MIR en la Argentina, y para eso lo que hace esto en el año 75, lo que se hace acá en Argentina es la publicación de 2 periódicos, digamos, truchos, que sacan 1 o 2 números, en que su primer número lo que se plantea es que existirían acá en la Argentina militantes del MIR y que entre estos militantes se habían asesinado entre ellos. También se publica un periódico en Brasil y también se plantea lo mismo, o sea, son compañeros militantes del movimiento de izquierda revolucionaria de Chile que nunca salieron de Chile, que son detenidos desaparecidos hasta el día de hoy y que en realidad fueron ejecutados por la dictadura, pero lo que se plantea en el contexto del Plan Cóndor es que estos compañeros se habrían asesinado entre ellos como una pugna dentro de distintas fracciones del MIR chileno. A partir de eso, básicamente las agrupaciones de derechos humanos allá en Chile, producto del Plan Colombo y particularmente una organización que se llama Comité de los 119, levanta una consigna que si ellos se unen para reprimir, nosotros nos unimos para resistir.
refiriéndose a los distintos países de Latinoamérica. Entonces, en ese contexto también, en que nosotros, los pueblos de Latinoamérica, en el caso del Cono Sur, nos unimos para resistir, también al margen de lo que es el Plan Cóndor, también se tienen coordinaciones a nivel del Cono Sur de organizaciones políticas revolucionarias, por ejemplo, la Junta de Coordinación Revolucionaria del Cono Sur, que reunían a compañeros del MIR chileno, al PRT-ERP de acá de Argentina, compañeros del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros de Uruguay y compañeros del ELN de Bolivia. O sea, también pese a esta unidad de la represión por parte de los distintos gobiernos y el Plan Cóndor, también existe por el otro lado una alternativa de unidad y de coordinación entre las organizaciones revolucionarias del Cono Sur. Producto de, ¿a qué viene esto? Precisamente a que siempre, si bien los ricos y poderosos se unen, también nosotros los pobres, los marginados de los distintos países latinoamericanos, también tenemos el derecho a coordinarnos y a organizarnos. En cierta forma, eso se plantea en lo que nosotros tratamos de hacer como asamblea, o por qué nos relacionamos también con distintas organizaciones de acá de la Argentina, porque vemos de que la represión está presente en todos lados. Tal como lo comentaba el compañero de Hijo anteriormente, hoy día hay una arremetida de del imperialismo, yanqui principalmente, con la gestión o la creación de distintas iniciativas de proyectos de ley antiterrorista. En el caso de Chile, la ley antiterrorista tiene una larga historia, se crea casi en el contexto de esto del Plan Cóndor, de lo que conversamos ahora, pero la ley antiterrorista se crea durante la dictadura de Pinochet. Cuando se vuelve a la democracia, el año 90, a principios de los 90, hay una reforma a esta ley antiterrorista. Claro, que ahí viene también, o sea, la reforma se hace con la lucha del pueblo mapuche, igual que en realidad el que siempre ha presionado porque se vaya modificando la ley antiterrorista. Claro, pero ojo, esta reforma que yo estoy planteando es de principios de los 90. Y esta básicamente era para poder sacar a los militantes sociales, políticos y revolucionarios que habían quedado desde la dictadura. Entonces, estas se conocen como leyes cumplido, porque la persona que redactó esta reforma era de apellido Cumplido. Entonces, a partir de eso, a partir de las leyes cumplido, hay una serie de compañeros de distintas organizaciones del campo popular chileno que logran salir a principios de los 90, pero lo que hace es reforzar la represión y la criminalización hacia los militantes de las organizaciones políticos revolucionarias, organizaciones armadas que seguían operando en los primeros años de la democracia en Chile, que principalmente el complejo partidario Mapu Lautaro, fracciones del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y fracciones del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Y ahí se arma toda una primera generación de presos políticos que son militantes de estas organizaciones y de otras que siguen haciendo acciones armadas pequeñas durante los primeros años de la vuelta a la democracia. Esos compañeros finalmente lo que salen de prisión a través de un indulto presidencial el año 2005, aproximadamente, en el gobierno de Ricardo Lagos. Posteriormente se abre una segunda generación que tiene que ver con lo que vos planteabas recién y que tiene que ver con la lucha que empieza a partir, que es una lucha, digamos, ancestral, por llamarlo de alguna forma, claro, pero que toma otros matices a partir de la quema de camiones en Lumaco en diciembre del año 97. Y particularmente después con la aparición de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Mayeco. Y ahí se abre podríamos llamar una segunda generación de prisioneros políticos que se le aplica esta ley antiterrorista, que son compañeros de distintas comunidades del pueblo nación mapuche en el sur de Chile. Y después, ahora, y que después lo podemos ver y conversar más extensamente, pero lo planteo por lo menos ahora, se abre una tercera generación que son compañeros de que hoy día se organizan en organizaciones sociales, en Casa Ocupa, en distintos tipos de organizaciones del campo popular y que su característica, más que ser militantes de organizaciones revolucionarias como era a principios de los 90, son compañeros que se organizan, valgo nuevamente lo que decía antes, en organizaciones sociales, pero que también se les criminaliza por el simple hecho de organizarse.
Y ahí tenemos el tema del caso Bomba, bueno, y otra serie de compañeros el año pasado también en las movilizaciones estudiantiles. Claro. Pato, quizás acá lo que más ha pasado concretamente, que Pato acá estaba comentando el tema de Chile, es quizás lo que pasó también en Famatina a principios de enero, creo que fue, que claro, que el año pasado se aprueba la ley antiterrorista acá en Argentina, y la inminente aplicación, quizá el primer caso fue lo que pasó en Famatina. No sé si nos puedes comentar eso para que en la casa se sepa también de qué se trata esto acá en Argentina. Bueno, eso sería uno de los ejemplos de la aplicación que se le está dando a la ley, ¿no? Podemos decir esto, como vos decías, en diciembre del 2011 se impulsa la ley, se aprueba, se modifica, porque ya venía desde 2007 votada, se modifica uno de los artículos agravando las penas y las calificaciones que se hace contra los militantes sociales, y su estreno es en enero de 2012, con el conflicto de la mega minería que hay en toda la parte del norte, donde a los compañeros que están casualmente cortando la ruta, impidiendo que pasen los camiones, o sea, manifestándose y poniendo en marcha un derecho, que es el derecho a reclamar, el derecho a luchar, a estar en la calle, lo primero que se hace es aplicar e impulsar esta ley antiterrorista, aplicándoles el artículo 213 ter, que es el que aumenta la pena y criminaliza a los compañeros. Sí, claro, ese fue el caso más tangible acá en Argentina respecto a lo que es ley antiterrorista. Como decía Pato, en Chile ya tiene un poco más de historia, la represión también es más aguda. Y nada, vamos a recordar que el tema que estamos tocando hoy es ley antiterrorista, para los que quizás recién se meten al canal, a www.antenanegratv.com.ar. Y nada, estamos con compañeros de la Organización de Derechos Humanos Hijos de La Plata, con Tatú acá de las Facultades Sociales de la UBA y con Pato de la Asamblea de Estudiantes Chilenos. Tatú, te íbamos a consultar a ti respecto a que acá los compas comentaban un poco la situación en Argentina. ¿Cómo se vive esto de la represión? Quizás no es la ley antiterrorista, pero es represión, son leyes represivas en lo que es el ámbito estudiantil. Bueno, como es históricamente conocido, todo lo que es el movimiento estudiantil, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica, siempre fue perseguido tanto por gobiernos dictatoriales como por gobiernos democráticos, ¿no? Es un sector muy dinámico. Puntualmente yo pertenezco a las Facultades Sociales de la UBA y en el 2010 llevamos adelante una lucha muy fuerte por el derecho a tener condiciones edilicias, por el edificio único. Una lucha que fue acompañada por la lucha de los secundarios. A partir de la medida que llevamos adelante en el Ministerio de Educación, quedaron 11 compañeros detenidos, reprimidos, 11 compañeros que estábamos fuera del Ministerio. A partir de esa acción quedamos encausados y a partir de eso la Comisión Antirrepresiva. Esta comisión se creó con el objetivo de definir los casos de represión, y a la vez también articular para que los estudiantes puedan de alguna manera tener un espacio para poder acompañar las medidas de lucha que surgen en la sociedad. Los primeros pasos que fuimos dando fueron en ese sentido. Puntualmente tratamos de analizar un poco el tema de los casos de los encausados y llegamos a conocer cifras alarmantes. Alrededor de 5.000 encausados por luchar por causas políticas. Una gran cantidad de presos políticos es un dato que no se tiene en cuenta en los medios de comunicación, tanto opositores como oficialistas. En ese sentido hemos dado una lucha muy fuerte con los compañeros COM que fueron asesinados. También fue silenciado esta lucha, más de 5 meses acampando el 9 de julio Avenida de Mayo. Diversos movimientos de lucha, como por ejemplo los compañeros del 60, que anduvieron peleando también, y también son diversas clases de conflictos que son silenciados, ¿no? Quizás bajo contexto de persecución. Quizás bajo contexto de persecución. Ahora, digamos, algo que no nos parece para nada una novedad, con esta ley antiterrorista que comentó la compañera, y por otro lado, el Proyecto X. El Proyecto X que de alguna manera es muy grave porque es el trabajo, digamos, de gendarmería, en el cual se ha hecho espionaje a diversos sectores sociales. Nosotros puntualmente tenemos compañeros estudiantiles de ingeniería que fuimos puntualmente perseguidos y fuimos
de alguna manera fuimos, claro, criminalizados. Así que es un tema bastante complejo y muy importante. Bueno, ahora a continuación vamos a ver un video que teníamos preparado a partir de esto de Proyecto X. Claro, es lo que nos comentaba un poco Tatú, que vamos a pasar a ver el video y después bajamos a piso a comentarlo. ¿Está? ¿Nos fuimos? ¿Va el video, no? Bueno, aprovechamos de recordar que estamos hablando sobre ley antiterrorista, que es un caso que se está aplicando en toda Latinoamérica, por eso queremos tocar el tema y también apelar a los distintos casos. Ahora va el video, creo. Introduce una serie de modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal para perfeccionar la normativa vigente y aumentar las penas por delitos que se cometan en contra del orden público. El pretendido nuevo artículo 269 supone efectivamente una alteración del orden público, pero especifica ciertas conductas, dentro de las cuales precisamente se encuentran, por ejemplo, las tomas, que las tomas son por excelencia la forma de expresión del movimiento social. Hay otra conducta que se tipifica también, que es el corte de caminos, y no solamente el corte violento, por decirlo de alguna forma, a través de fogata o barricada, sino que la interrupción de camino, vale decir, un mitin, por ejemplo, o una simple protesta, por cualquier razón, por distintamente la materia, pudiera ser constitutivo también del desorden público. Actualmente existen dos formas: la falta de desorden público, que es una pena de multa, y el delito de desorden público, y la pena va de 61 días a 540 días. En realidad casi nunca se aplica la pena de prisión en el delito de desórdenes actualmente. Con la ley Hinz-Peter esto aumenta totalmente y pasa a ser el delito de desorden público a una pena de 541 días a 3 años. Debido a la amenaza que representa para la libertad de manifestarse, organismos de derechos humanos han expresado su preocupación por este proyecto de ley que ya han catalogado como innecesario, argumentando que este solo busca agravar las penas y criminalizar el ejercicio de la protesta social. La mayor parte de las conductas que hoy día se cometen dentro de las marchas, ya hay una norma penal con la que se podrían perseguir y ya hay mecanismos incluso internacionalmente establecidos de cómo se podrían controlar en el contexto de la manifestación y cómo se podrían llevar a juicio. Entonces vemos que es un proyecto relativamente innecesario y que apunta finalmente a agravar las penas y a criminalizar conductas que vemos que no corresponde criminalizar. Por ejemplo, la toma está considerada aparentemente y sería constitutiva del delito de usurpación, ¿cierto? En su caso los daños están también tipificados en el Código Penal, por lo tanto habría una afectación a uno de los principios básicos del derecho penal, que dice relación con la imposibilidad de ser juzgados dos veces por un mismo hecho, lo que se conoce como el principio del non bis in idem, razón por la cual la afectación que del debido proceso y la afectación en el fondo al derecho de las personas pudiera significar y constituir una responsabilidad internacional por parte del Estado chileno, lo que me da la impresión de que si este proyecto de ley prospera y se transforma en ley, lo más probable es que el siguiente camino sería recurrir a organismos internacionales. Hoy día, ante el creciente movimiento social y conciencia del pueblo, lo que ellos han resuelto es simple. Ellos han resuelto que tienen que detener cualquier iniciativa que ponga en riesgo sus intereses. Los estudiantes también han rechazado la ley Hinz-Peter, al considerar que atenta gravemente contra las pocas herramientas que tienen para ejercer presión y reivindicar sus demandas por la gratuidad de la educación. El año pasado los estudiantes secundarios fuimos los que tomamos la mayoría de los recintos y los que ocupamos la mayoría de los establecimientos educacionales. Esto no significaría a nosotros la criminalización completa de la protesta social. Ya la ley Hinz-Peter no solamente criminaliza la toma de un establecimiento, sino que también criminaliza, por ejemplo, la toma de una calle sin permiso, la ocupación de una calle sin permiso de la Intendencia. Por lo tanto, yo creo que si esta ley se llega a aprobar y aparte pasa inadvertida dentro de la ciudadanía, dentro del pueblo, a nosotros nos significa un retroceso como pueblo, como gente y como pueblo chileno. Es cosa de imaginar hoy en día el grado de violencia que están alcanzando las protestas, por ejemplo, en Aysén, y darnos cuenta qué tipo de consecuencias sufrirían ellos si la toma de una calle sin permiso de la Intendencia ya está siendo penada, por ejemplo, con 3 o más años de cárcel. A pesar de la voluntad por parte del gobierno de otorgar suma urgencia a este proyecto de ley, lo cierto es que en su tramitación ha sufrido duras críticas que podrían amenazar su aprobación en primera instancia. De suceder lo contrario, se agravaría aún más la delicada situación que en Chile existe respecto a la libertad de expresión y a los derechos vinculados a las manifestaciones. Chile estaría preparando y en los próximos días se estaría dictando un decreto supremo
que versa o que se titula Estrategia Nacional de Defensa y Seguridad. Entonces, en el concepto global de defensa y seguridad, por supuesto que calza también el quehacer represivo, porque la seguridad también es un concepto, y seguridad global es un concepto tan laxo, ¿verdad?, tan amplio, tan indeterminado, que permite, por ejemplo, que la pretensión del proyecto de ley Hinz-Peter calce dentro de esta Estrategia Nacional de Defensa y Seguridad. Todas las leyes que se están sacando ahora, como la ley Hinz-Peter, es para criminalizar la protesta social y cualquier forma de manifestación. Y el tema de aumentar las penas siempre tiene un fin de reprimir, y tiene un fin de amedrentar y generar temor a hacer cualquier tipo de manifestación. Estudiantil que hubo el año pasado en Chile, Pato de la Asamblea nos va a contar cómo funcionó esta ley, cómo sigue funcionando en relación a la organización de los espacios populares. Bueno, primero que nada, es que igual hay que dejar claro una cosa. La ley Hinz-Peter todavía no es una ley que ha sido aprobada por el Congreso, pero no es muy necesario ser aplicado, o sea, no es muy necesario que sea aprobada por el Congreso para empezar su aplicación asolapadamente. O sea, acá también después podemos ver algunos ejemplos de lo que pasa acá en Argentina con la nueva ley antiterrorista, que también se aplica muy asolapadamente, pero sin la necesidad que haya sido aprobada en el Congreso. En el caso particular de allá, y referente a una de las cosas novedosas que tiene la ley Hinz-Peter, y producto que estamos acá en un canal de televisión comunitario que tiene que ver obviamente con los medios de comunicación, está el hecho de que hoy día, por ejemplo, a los periodistas, esta ley le faculta a la policía que a los periodistas se les exija los registros que hagan, sean audiovisuales, fotográficos, bueno, de la forma que sea el registro. Una de las cosas que facultaría la ley Hinz-Peter es que los periodistas tengan que entregar todo el material que lograron recopilar o producto de su trabajo. Entonces, en cierta forma, el ejercer el derecho a la información, por llamarlo de alguna forma, está tremendamente restringido. O estaría tremendamente restringido si se aplicara esta nueva ley. Referente a las organizaciones populares o a las movilizaciones del año pasado, tenemos un caso medianamente emblemático que es del compañero Recaredo Galvez, secretario general en ese tiempo de la Federación de Estudiantes de Concepción, de la FEC, que al compañero hubo una movilización a mitad del año pasado en Talcahuano. Hay que recordar que Concepción está cerca de un puerto, que es el puerto de Talcahuano, movilización de los trabajadores portuarios, de los estibadores de Talcahuano, de San Vicente, y este compañero está en la cercanía de la Universidad de Concepción, donde es detenido, donde es golpeado, hasta dejarlo inconsciente. Y a lo que pasa con el compañero es que después sus acusaciones son por tratar de asesinar o un intento de homicidio frustrado a un oficial de Carabineros. Entonces, y para poder hacer esas acusaciones se utilizaron algunos artículos, algunos argumentos que están estipulados en el proyecto de ley, el proyecto de Hinz-Peter. Entonces, a lo que voy es que más allá de que la ley esté aprobada o no esté aprobada, hay lo que planteé anteriormente en el bloque anterior, hay hoy día una arremetida por parte de los ricos y poderosos en el sentido de ser capaces de o cooptar o de neutralizar o eliminar cualquier intento de organización que se dé desde el pueblo, desde las bases, desde abajo, por los de abajo. Eso principalmente. Claro, lo que decía Pato, claro, uno de los puntos también en la que penaliza la toma de los establecimientos públicos. Claro, es una ley que puntualiza respecto a los luchadores o lo mismo que fue el movimiento estudiantil y lo criminaliza. Acá en Argentina se acaba de publicar un informe sobre la criminalización de la protesta por el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, que se aprobó creo el 24 de marzo. No sé qué pueden comentar de eso, cómo fue el tema de la publicación. Bueno, sí, nosotros con Hijos estamos movilizando este trabajo, porque es un trabajo de investigación y es un trabajo que se hace de manera independiente entre los organismos de derechos humanos a nivel nacional, los organismos independientes del Estado y de los gobiernos,
Y es básicamente eso. A veces en este tipo de actividades o de charlas decimos genéricamente cuántos compañeros procesados por luchar hay, cuántos judicializados, y decimos 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Los compañeros se encargaron, se tomaron la tarea con distintas organizaciones, son 7 organismos de derechos humanos de Capital Federal, a través de la experiencia de lucha y a través de conocer los casos, de detallar caso por caso todos los conflictos en los que ha habido judicialización de luchas y procesamiento de compañeros. Se llegaron a contabilizar en 1 año y medio de trabajo más de 2.800 casos concretos de luchas judicializadas o que terminaron con compañeros procesados o presos, algunos. Y este informe también incluye la cantidad de asesinados que hubo en represiones abiertas, digamos que es el otro tipo de caracterización de la represión que podemos hacer, digamos, la persecución, la judicialización, el abrirle causa a los compañeros que plantean una lucha, es uno, y otra es la represión abierta que termina con muertos. En este informe se detallan 70 muertos en conflictos de represión abierta desde el año 2001 hasta este 2012. Y es una tarea que vienen haciendo los compañeros de los organismos de derechos humanos y que está siempre abierta, digamos, porque tenemos que estar constantemente actualizando ese tipo de tareas. Sí. Compa, vamos a hacer tenemos un contacto telefónico con la Galle, Karina Germano, que acaba de salir en libertad hace un par de meses recién, libertad condicional. Y nada, aló Karina. Aló. Hola. Hola Galle. ¿Cómo estás? Sí, aquí estoy. ¿Qué Mira, tal? Buenas acá noches. estamos en el programa Motín en el Aula, estamos con compañeros de organizaciones políticas acá de Argentina, como Hijos de la Plata, estamos con algunos compas de sociales, con un compañero de la Asamblea de Estudiantes Chilenos. Compa, queríamos hacerte una consulta, ¿cómo has vivido tú acabas de salir en libertad? Queremos que nos cuentes un poco cómo sigue eso, cómo fue ese duro proceso que viviste, que tuviste más de 10 años. Gracias. Bueno, te escucho medio mal, pero me estás preguntando sobre cómo fue mi libertad, ¿no? Sí, claro. ¿Me escuchas ahora? Bueno, mira, lo importante, te escucho entrecortado, pero tú me escuchas bien ahora. Sí, se escucha. Bueno, yo creo que lo positivo... Creo que lo positivo... ¿Hola? Sí, yo no te escucho bien, pero si tú me escuchas, yo hablo. Sí. Bueno, ¿se escucha? Te digo que lo importante que me parece a mí destacar de mi libertad es que ha sido un logro colectivo, que ha sido esfuerzo y solidaridad de muchísima gente. Entonces creo que esto nos da para reflexionar que podemos conseguir muchas cosas si todos apuntamos a lo mismo. En el tema de la ley antiterrorista, por ejemplo, me parece que no hay muchas divisiones ideológicas, sino que somos un conjunto muy grande que estamos en contra. Así que creo que se podrían hacer movidas para poder evitar que esto esté legalmente admitido. Por otro lado, creo que todavía hay muchísimos presos por sacar también de dentro de los muros, así que creo que esto tiene que servir como ejemplo, mi libertad, porque una de las luchas más difíciles y más utópicas es lograr que los presos salgan a la calle. Y esto se ha logrado por una movilización popular, por muchísima gente, individuos, agrupaciones que lo han hecho posible, así que me parece algo para destacar. Claro, eso es lo que estábamos hablando un poco ahora, sobre la ley antiterrorista y cómo golpea ahora a las organizaciones populares y también a los mismos luchadores. Ahí estamos viendo, Karina, se está viendo por el canal que sale tu foto, se está viendo por internet, por www.antenanegratv.com.ar, así que para los que no saben, estamos en contacto con la Galle. Y Karina, otra consulta.
Respecto a la solidaridad que hablabas tú de las distintas organizaciones que solidarizaron con tu libertad y que lucharon porque estuvieras en la calle, erais cosa de caminar por Buenos Aires y ver cómo se manifestó esa solidaridad con un preso político como tú. ¿Cómo sigue ahora el tema, Karina, por la parte legal respecto a tu libertad, que es condicional aún, creo? Bueno, estoy en libertad condicional hasta el año 2031 y tengo que estar firmando todos los meses en un patronato de liberados. Esta es la condición que tengo para poder estar en las calles, ¿no? Claro. ¿Se escucha, Galle? ¿Cómo? ¿Me escuchas? ¿Aló, me ¿Cómo? escuchas? Sí, sí. Karina, sí. Me dijiste que la libertad condicional es hasta el año, disculpa, 2031. Hasta el 2031, cuando se vence la condena. Claro, ahí ya se acabaría ese proceso. Karina, el otro día estuvimos haciendo una actividad en la Comisión Antirrepresiva de Social y de Filosofía y en la Facultad de Filosofía, y estuvimos hablando también con el compañero Olivera, que tiene una condena de casi 3 años también. No sé si tú sabes un poco de eso, que nos puedes comentar un poco cómo sigue esa movida. Estamos esperando su liberación en cualquier momento. O sea, ya tenía todas las condiciones jurídicas para quedar en libertad, pero la burocracia y la mala voluntad por parte de los poderes judicial y servicio penitenciario es lo que está demorando su salida. Claro. Sí, Karina, bueno, vamos a tener que hacer un corte ahora, así que te agradecemos mucho el contacto, muy contentos también todos de que ya estés por fin en libertad. Es una compañera más que está en la calle, una compañera más de la cual se tiene que aprender mucho, así que te agradecemos el contacto desde los compañeros de la Asamblea, acá están los compañeros de Hijo, Tatú de la Comisión Antirrepresiva Sociales. Te damos un fuerte abrazo, Karina, y te dejamos un minuto para que te despidas y dejes unas palabras. Bueno, un saludo a todos los que están ahí y a todos los espectadores y oyentes del programa. Yo lo que también quería resaltar era que yo haya salido, no significa que se termina la lucha para liberar a tantos presos que faltan. Tanto así mis compañeros de causa que se encuentran aún detenidos en Brasil, como por ejemplo cuestiones locales, como el caso Bordón, de un muchacho que le han armado la causa a la policía y que ahora mismo tiene juicio el 16 de este mes en el Tribunal de Lomas de Zamora, donde nos convocamos a las 10 de la mañana para ir a protestar por tanta injusticia. Bueno, Karina, pasamos ese aviso acá y te agradecemos nuevamente. Te damos un fuerte aplauso también por tu libertad y porque no es fácil estar por lo que pasaste, así que un aplauso desde acá y fuerza, compañera. Y claro, quedan muchos presos que liberar y la lucha no termina acá. Tatú. No, la lucha continúa. Hay muchísimos presos todavía que sacar. Dale, Gallo, un abrazo. Un saludo enorme, muchas gracias por el espacio y abrazos a todos los compañeros que están ahí en la mesa. Dale, Gallo, un abrazo, cuídate. Chau, chau. Tatú, te íbamos a hacer, bueno, aquí estuvimos con la Gallo, no sé si quieres comentar también un poco eso y aprovechar de hablar de lo que decía la Gallo, o sea, no porque se libera un preso político la lucha termina, o sea, de hecho es el inicio también para que se agudicen los procesos de persecución y tanto desde la parte legal como del Estado, como también de entes paralelos o las llamadas patotas que se hacen, que bajan las mismas burocracias o baja el mismo Estado para reprimir a las mismas luchas. Ahora en Argentina se está hablando mucho de lo que es el Proyecto X. No sé si se puede profundizar en eso respecto a lo que está diciendo Karina un poco. Sí, bueno, quizás también se pueden realizar con otros aportes de otros compañeros, también dijo seguramente lo deben estar siguiendo. El Proyecto X es un proyecto que fue de alguna manera descubierto a partir del proceso que se está iniciando por las causas que tienen diversos compañeros que apoyaron las medidas de lucha de Kraft. A partir de eso se descubrió este proyecto, en el cual fue llevado adelante por Gendarmería, con la obviamente, autorización y conocimiento del Gobierno Nacional, cosa que es muy grave.
En ese sentido, fueron investigados varios trabajadores, varios dirigentes trabajadores y bueno, como había dicho anteriormente, estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, estudiantes de ingeniería, que fueron investigados, por lo que digamos es un antecedente bastante nefasto, ¿no? Con el tema de la criminalización, bueno, es algo, es bastante un hilado fino, ¿no? El hecho también de la ley antiterrorista que duplica las penas. Esto más que nada es una forma de amedrentamiento. A nosotros nos pega de lleno porque, digamos, en un momento tal vez en el cual la movilización es efectiva, pero a la vez limitada, cuando los compañeros, tal vez no tanto los que están más metidos, pero los compañeros que apoyan las medidas, al ver que hay más posibilidades de terminar en presos y con temas altos, es una forma de desmovilizar, ¿no? Además, otro tema de la ley muy importante es el tema que le da vía libre a los jueces para que hagan lo que quieran. O sea, esa determinación de los jueces. El delito de terrorista que se enmarca en el hecho de que alguien obligue a hacer algo al Estado y que financie organizaciones que obligan al Estado. Entonces es muy grave porque yo puedo comprar una prensa de cualquiera de las agrupaciones y ya estoy financiando a alguien que quiere obligar al Estado a hacer algo. Sale algún compañero chileno o sale algún compañero hermano de pueblos originarios a pedir que el Estado, a obligarle al Estado a hacer lo que tiene que hacer, y también entra dentro del catálogo de terrorista. Es algo muy profundo que en un principio los defensores de esa ley, los que han firmado, una gran parte del campo popular, ¿no?, que están alineados al gobierno, dijeron que no se iba a aplicar, que era algo transitorio, pero al toque, digamos, con la lucha que están llevando los pueblos cercanos a Famatina, se quiso intentar aplicar la ley. Así que esto va en marco de todo eso, ¿no? Proyecto X, y también las represiones que hay, que están encubiertas, y también, digamos, vemos a la presidenta constantemente acordándose de trabajadores en lucha, diciendo extorsionadores, vagos, a los compañeros que tienen tendinitis. Es algo bastante grave y va de la mano, digamos, de una oleada de represión. Así que es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Claro, el gobierno que se dice tan nacional y popular acá en Argentina realmente no lo es tanto, y hay hechos concretos de eso. Y nada, o sea, lo que dice Dadú es importante, se aumenta el proceso de persecución más que nada, y también las cárceles se van llenando de personas, o sea, y si las cárceles se van llenando principalmente de pobres. Bueno, sí, esto es interesante, lo charlamos con la Galle cuando fuimos a visitarla, y destacar estas contradicciones que tiene, ¿no? Este supuesto gobierno de derechos humanos, cómo hace uso de las instituciones como la cárcel para meter ahí adentro a todo aquel que no es útil al sistema. Entonces tenemos cárceles llenas de pobres, de excluidos, mejor utilizado el término, ¿no? Entonces destacar que es una política que se lleva adelante no solo con los luchadores populares, sino con todo aquel que no entra en el sistema, que no es útil a los intereses de determinada clase, ¿no? Y por otro lado, también es interesante ver estas contradicciones que hablábamos con respecto a la criminalización, como por un lado el gobierno que lleva adelante el juicio y castigo contra los genocidas ha procesado desde que cayeron las leyes de impunidad hace más de 8 años a solo 800 genocidas, 800 y algo, y sí ha procesado a más de 4.000 compañeros luchadores populares. Entonces, marcar estas contradicciones es muy interesante porque lo que hace es poner en claro la realidad de las políticas de cualquier gobierno que forme parte del sistema. Por eso nosotros decimos que es estructural y que no se limita solo a un gobierno radical o a un gobierno peronista. Tiene que ver con una cuestión generalizada en cuanto a un gobierno y a un Estado que representa un sistema, ¿no? Entonces es interesante destacar estas cosas. Yo te quería agregar un dato nomás respecto a la continuidad en la lógica de las tareas de inteligencia que hacen los órganos del Estado, sean fuerzas de seguridad o fuerzas armadas. En agosto de este año se cumplen 40 años de la masacre de Trelew, el fusilamiento de 16 presos políticos evadidos del penal de Rawson. La semana pasada comenzó en Rawson el juicio parcial a 6 represores responsables de la masacre. Y este año también se está juzgando a 14 oficiales de la Armada
acusados de hacer inteligencia sobre organismos de derechos humanos, familiares víctimas de los compañeros fusilados en la masacre de Trelew. Eso generó hace 2 años un escándalo que terminó con la renuncia del entonces almirante Godoy, jefe de la Armada. ¿Qué quiero decir? Las instituciones, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad continúan haciendo inteligencia. Lo vimos en el allanamiento que se hizo a la empresa Ledesma también recientemente. Digamos, la tarea de inteligencia para tener información básica para la represión nunca dejaron de hacerla pese a tantos años de supuesta democracia. Hay una continuidad y es necesario marcarla también. Bueno, estamos ya casi terminando. Recordamos que estuvimos hablando sobre ley antiterrorista hoy en el programa de Motín en el Aula. Vamos a hacer una ronda de micrófonos para ver si se nos quedó algo, para que aprovechemos los medios, que de hecho lo que decía Pato importante, son medios alternativos, son medios comunitarios, en donde sí se dice la verdad, en donde sí se vive la realidad. Así que hacemos una pasadita del micrófono para ver si alguien quiere empezar, se le quedó algo en el tintero y quiere recalcarlo. No, o sea, aviso sí, puede ser el miércoles, ¿sí? El miércoles en La Plata, en la Facultad de Trabajo Social, a las 12 del día, en el marco de la cátedra de metodología epistemología de las ciencias sociales, si no me equivoco. Vamos a estar haciendo una charla junto a diversas agrupaciones de derechos humanos de nuestra organización Hijos La Plata, y donde se va a presentar el informe sobre criminalización de la protesta que ya se planteó acá, que es realizado por diversas agrupaciones y organismos de derechos humanos de acá, de la Argentina. No sé si quieren agregar algo más. ¿Sí? Bueno. ¿Hablo yo? No, 2 cosas muy puntuales. Digamos, un anuncio. Los compañeros de RBI, ex-Bosch, están haciendo una lucha muy importante. Compañeros que están en San Martín, así que más que nada que se difunda esta lucha y que se solidaricen con los compañeros que están tomando la fábrica, luchando por sus puestos de trabajo. Y por otro lado, una cosa muy importante, hay 34 familias. Hay 34 familias que fueron desalojadas por el gobierno de este nefasto personaje, Mauricio Macri, en la cual ahora están en la calle con los climas que vemos nosotros. A la noche es un frío a cagarse. Así que es muy importante esto, que acerquen frazadas, ropas, todo lo que puedan, pero más que nada, lo importante y lo determinante, como siempre, es la movilización hacia el lugar, que si mal no recuerdo es en Brasil y Entre Ríos. Eso habría que corroborarlo igual, pero hay muchas agrupaciones y dentro de la comisión estamos trabajando el tema. Brasil y Entre Ríos, perfecto, me confirman, Brasil y Entre Ríos es muy importante, hay muchas familias, muchos niños, y es importante que hagamos presión para que se termine. Esto no es algo especial ni nada, ya estaba habiendo desalojos muy fuertes en todos lados. Así que Brasil y Entre Ríos lo estamos esperando. Sí, bueno, por ahí él hablaba de los desalojos. Uno de la parte importante de este informe que comentábamos sobre criminalización de la protesta social que hizo el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia tiene que ver con eso y marca datos concretos en base a experiencias y a casos de compañeros judicializados, que los 2 principales luchas que son criminalizadas y que incluso han tenido muertos tienen que ver justamente con la tierra para vivir o para trabajar y con el tema de la libertad y la democracia sindical. Son 2 cuestiones básicas en las cuales, primero, el Estado Nacional y los estados provinciales o menores no están dando una respuesta concreta y están saliendo a responder directamente con la represión y los desalojos. Lo vimos en Soldati, lo vimos en Jujuy, etcétera, etcétera. Por el otro lado es el tema de la libertad y la democracia sindical, digamos, cantidad de compañeros, de comisiones internas, de base, de trabajadores que quieren despegarse de las históricas tradiciones de la burocracia sindical y que salen a ejercer derechos con otras prácticas organizativas, con otras lógicas políticas, con otras coordinaciones en lucha, también son el otro sector principal que está siendo criminalizado. ¿Por qué? Porque este Estado y este gobierno son cómplices directos del mantenimiento de un sistema que no otorga derechos. Entonces, a todo aquel que se cuadra por fuera de las lógicas de la burocracia sindical también es principalmente criminalizado y judicializado. Los casos creo que sobran y los venimos comentando día a día. Y por ahí,
podemos hacer otro aporte con lo que tiene que ver con el trabajo más específico que por ahí hacemos en La Plata de hijos, que tiene que ver con los juicios a los genocidas, y es una tarea por ahí que la puede comentar la compañera. Bueno, nosotros hicimos hace poco un informe donde se marca, destacamos esto, ¿no? Cómo en 8 años de caída a las leyes de impunidad hay 264 condenas aproximadamente, de los cuales de estos militares genocidas que supuestamente van presos, que en realidad como son todos ancianos mayores de 70 años van a la casa, o sea que están libres. De estos 260 y pico de milicos van a cárcel domiciliaria, de los cuales hay más de 23 muertos, hay prófugos, y si nosotros tenemos en cuenta lo que fue la magnitud del genocidio, que aproximadamente en las fuerzas, contando los efectivos que había en todas las fuerzas, había más de 200.000 efectivos, tanto en ejército, marina, policía provincial y nacional. Decir que lo que se está produciendo ahora es el juicio a los genocidas, el juicio y castigo con 260 militares presos, es la verdad que bastante irrisorio, ¿no? Porque no podemos decir que la página de la historia se puede dar vuelta con el tema del genocidio cuando se condenan nada más que a 200 militares, cuando tenemos más de 400 chicos apropiados todavía, cuando todo aquel que se haga cargo de salir a denunciar lo que ocurrió con el genocidio, como lo hizo Julio López, puede ser o desaparecido, como fue el caso de él en el 2006, o asesinado, como Silvia Supo en 2008, así que son un montón de cosas y de contradicciones que tenemos como para decir y marcar y salir a denunciar que la lucha de ayer y la criminalización de ayer continúa hoy, ¿no? Y que las banderas que levantaron ayer ayer en los 70 los compañeros por pan, trabajo, vivienda, educación, hoy siguen vigentes, porque que nos diga quién nos puede decir que todos esos reclamos han sido solucionados o mínimamente atendidos, ¿no? Siempre decimos que lo que se hace es cambiar algo mínimo para que en realidad nada cambie, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco nuestra apuesta sobre este tema, ¿no? Parece que hay un aviso de la Sala Alberdi que, bueno, estamos acá, estamos acá en Buenos Aires, por si acaso la gente que nos está viendo en Chile. La Sala Alberdi es una sala recuperada que acá nos van a contar. Sí, no, mencionar lo de la sala, una sala que pertenece al Centro Cultural San Martín, que está tomado hace 1 año y medio, y se mantenían ahí por un fallo que les permitía que estuvieran de manera legal. Bueno, hace unos días se anuló ese fallo y se les presentó una orden de desalojo en 20 días más. Así que el día mañana a las 4 de la tarde se van a juntar ahí. Esto queda en Sarmiento 1551 en el 6º piso. Para que vayan, y hay que ponerle un poquito más a la lucha de los espacios de autogestión y educación popular. Claro. Así que la invitación es a apoyar a los compas de la sala, que claro, que llevan ya, ¿cuánto? 2 años llevan los compañeros. 1 año y medio, que es una sala que se recuperó, que toca un poco lo que decía también Tatú, o sea, de cómo se desaloja familias, se los deja en la calle. O sea, la carencia de espacios públicos, la carencia de espacios de organización, la carencia de espacios de lucha. El gobierno siempre te los quita, siempre te reprime. Así que eso, recordamos que estamos hablando sobre ley antiterrorista, que es el tema que nos tocó hoy. Estamos en www.antenanegratv.com.ar. Vamos a estar todos los sábados desde las 18:30 horas. Y queda, Tatú, iba a comentar algo, Tuzo. No, simplemente invitar a la Comisión Antirrepresiva en las facultades sociales, no solamente para estudiantes, para cualquiera que quiera participar o aportar ideas. Nos juntamos los jueves a las 8 de la noche en la sede de Marcelo T. de Alvear, en el estacionamiento recuperado. Así que ahí los esperaremos con unos buenos mates, unos buenos debates. Antes de que nos vayamos, Pato, hubo movilización en Chile estudiantil hace 2 semanas atrás. ¿Podríamos comentar un poquito antes de irnos para los compañeros que están viendo acá desde Argentina, sepamos un poco cómo está el tema ya con los compas de Chile? Sí, a ver, hubo movilización hace aproximadamente 2 semanas, un día jueves, dicen los medios más populares que hubo alrededor de 100.000 personas movilizadas, alrededor de 80.000
en Santiago de Chile. Esto se enmarca en algunas cosas de que ya hemos conversado bastantes veces acá, pero tiene que ver con el tema de la demanda de una educación al servicio del pueblo y al servicio de los trabajadores en Chile. Estas movilizaciones, como decía anteriormente, se empezaron a generar el año pasado, y acá nosotros, producto de estas movilizaciones que se generaron el año pasado, también nos empezamos a organizar acá en Argentina, hicimos la Asamblea de Exiliados por la Educación y bueno, este programa tiene que ver con... es un programa de la Asamblea. Claro, tiene que ver precisamente con eso. Allá, por lo menos, desde la CONFECH, que es la Confederación de Estudiantes de Chile, la propuesta es jornada de discusión durante, no me acuerdo bien las fechas, pero durante la primera semana de mayo, y el día jueves que viene una movilización de carácter nacional nuevamente, en donde se espera también hay una participación bastante masiva. Claro, acá mientras en Argentina igual se está convocando una marcha por la educación el 18 de mayo, que cae jueves, creo, ¿no? Sí, no, cae viernes. Claro que en realidad la idea es que, claro, el movimiento estudiantil de Chile también repercutió bastante acá en Argentina. Se abrieron bastantes debates sobre lo que es la educación pública, sobre al servicio de quién tiene que estar, porque acá en Argentina la educación es pública, pero o sea, no está los hijos de los trabajadores, sigue siendo una universidad elitista, al servicio de los grandes capitales económicos. Entonces se empiezan a crear cuestionamientos respecto a qué educación creamos, y también referido a lo que hemos estado hablando hoy día, cómo nosotros al educarnos y al formarnos también hacemos frente a estas leyes represivas que nos dan los gobiernos. Tatú, que la marcha del 18 acá en Buenos Aires por la educación, más o menos qué puntos y temáticas trata el tema de la movilización. Los estudiantes nucleados en la fuga estamos, a partir de eso y también en todos los centros de estudiantes, estamos llevando adelante una campaña por el boleto estudiantil. Es una reivindicación que tenemos como estudiantes desde mucho tiempo, viendo el avance que hay sobre, sintiendo la crisis en carne propia con los aumentos de los servicios, planteamos el hecho el boleto estudiantil, obviamente acompañado de los trabajadores que también están luchando por esto, como por ejemplo los compañeros del subte. Puntualmente vamos a marchar por el derecho a tener una educación digna, una educación de calidad, y también para el pueblo una educación abierta, que es lo que sentimos que está siendo atacado este último tiempo. Recordemos la lucha de los compañeros de Santa Cruz, los docentes de Santa Cruz, también los compañeros de ADOSAC el año pasado. Así que no, eso es puntualmente que sentimos que se está atacando a la educación pública, y tenemos que salir a luchar por ella, como lo venimos haciendo de hace muchos años. Así que es el 18 de mayo, el viernes a las 18 horas. Sí, no, a propósito de esto, o sea, la idea también es que si vamos por boleto, también vamos por otra educación. Y, no se queda solo en el boleto. No se queda solo en el boleto. Claro. Ahora también hay otros temas de que en algún momento también tenemos que empezar a discutir, que tiene que ver, por ejemplo, con la ley de educación superior, cosas por el estilo. O sea, hoy día hay una serie de proyectos bajo el nombre de Ley Nacional de Educación Superior que están en el Congreso y que se están discutiendo. Ahora, más allá de nosotros caer en la discusión de Aguilella de si esta ley no, esta ley sí y todo el asunto, como desde las distintas organizaciones, como los estudiantes, desde nuestras distintas universidades, desde nuestra aula, vamos construyendo esa educación plantea el compañero, esa educación al servicio del pueblo, al servicio de los trabajadores de la Argentina, y por sobre todo nuevas formas de relacionarnos entre los estudiantes, entre los docentes, entre los no docentes, en vista a la construcción de conocimiento crítico para la transformación de la sociedad. Es más, es muy importante lo que decís, porque digamos la ley de educación superior es de una forma de mercantilización de la educación, y es muy bueno porque a veces parece, ¿no?, que porque la universidad es pública acá es una maravilla, digamos, y la verdad que el avance de mercantilización es no solamente en Chile y no solamente en otros países como Colombia, sino también en Argentina, en la cual vemos, como ha dicho la compañera, se cambian algunas cosas para no cambiar nada. Esto es claramente una medida neoliberal, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. La mercantilización es algo que nos toca a todos, tanto argentinos como chilenos, es algo que alguna lucha que nos hermana también, ¿no?
Sí, vamos a aprovechar acá a que están los compas de Hijo, que es una organización bastante importante en el tema de derechos humanos acá en Argentina. Referido al trabajo que se está haciendo como Hijo en La Plata, bueno, lo que hemos estado hablando todo este programa sobre la ley antiterrorista. Obviamente la ley antiterrorista y la ley represiva generan presos políticos que vienen justamente del campo popular, que vienen de abajo. ¿Cuál es la situación actual acá en Argentina respecto a los presos políticos? Bueno, estuvimos hablando con la compa Lagalle, ahí se mencionó un poco Olivera, y cuál también es su participación, su aporte, su lucha como organización, como hijos. Bueno, la idea es esta, ¿no? Destacar nuevamente que todo aquel que no se alinee a las políticas que lleva el gobierno adelante es un opositor, por lo tanto es un posible perseguido, es un posible encarcelado y para eso se llevan adelante todas las herramientas legales para meterlos presos, ¿no? Y una cosa que nosotros hemos destacado es que últimamente lo que se ha hecho es meter presos a los dirigentes de determinadas organizaciones, como ha sido Quebracho, como ha sido el MTR, que por ahí no estaban en el conflicto específico que había sucedido, por el cual eran criminalizados, pero igual, por ser referentes de esa organización, eran metidos presos. Lo que evidencia que lo que se hace es perseguir a las organizaciones y a las luchas que no se alinean a la voz hegemónica nacional y popular que tiene este gobierno, ¿no? Entonces eso nos demuestra que lo que se hace es borrar del mapa a todo aquel que quiere denunciar algo que no se alinea, ¿no? Y es interesante destacarlo porque si no parece que hubiese una sola voz o dos voces. Si no es la voz del gobierno supuestamente progresista, es la voz opositora de la derecha. Todo aquel que no sea nacional y popular es de derecha. Entonces, todos los que reclamamos por los derechos humanos actuales, los derechos humanos que tienen que ver con respecto al genocidio, si no acatamos el discurso oficial, somos de derecha. Entonces, por ejemplo, Vanessa Orieta, que tiene su hermano desaparecido, a Luciano Arruga, como no se conforma con que no aparezca su hermano, entonces Vanessa también es de derecha. Rosa Bru, que tiene su hijo desaparecido en los 90, como no se alinea también, o sea, es bastante esquizofrénico, ¿no? Y ver cómo sí hay, lo lamentable es eso, ver cómo sí hay determinados organismos que creen, organismos de derechos humanos que creen en este discurso de los supuestos derechos humanos y se alinean a todas estas políticas, ¿no? Y están en cada acto oficial aplaudiendo lo que se hace. Así que bueno, nuestra voz es esa, que decir que hay algo más que sea la derecha o que sea el gobierno, que la oposición no es ser o un bando o el otro, que a eso se dedican, a polarizar para poder hegemonizar, ¿no? Claro, se dedican a dividirnos y a separarnos, y hay que apelar a la unidad igual. Estamos ya, creo, ¿no? Sí, bueno, aprovechamos de agradecerle a todos los compañeros acá. Estamos con Hijo de La Plata, con Pato de la Asamblea de Estudiantes Chilenos, con Tatú de las Facultades Sociales. Nos vamos con Gabriela acá de la Asamblea, disculpa, Gaby, casi se me va. Y nada, dejamos la invitación para el próximo sábado a las 18:30 horas. Estamos acá en Motín en el Aula, un programa de la Asamblea de Estudiantes Chilenos exiliados por la educación. Y nada, eso, dar un fuerte aplauso a los compañeros, acá agradecer también a los otros compañeros de la Asamblea que están tras de cámaras, que ahí está también el trabajo. Así que eso, nos vemos el próximo sábado a las 18:30 horas por www.antenanegratv.com.ar. Así que eso, compañeros, y muchas gracias por haber venido. Eso. Chau, chau, chau. Estamos cansados de que nos cuenten una realidad ajena. Que nos digan cómo pensar, sentir y hacer. No queremos quedarnos encerrados en nuestras casas. Por eso salimos a la calle. Salimos a la calle. Nos organizamos. Recuperamos lo que es nuestro. Tomamos la palabra. Ocupamos el espacio para que nuestra voz se escuche. Para que nuestra voz se escuche. Para mostrar nuestras historias. Nuestros barrios. Nuestros trabajos. Nuestros proyectos. Nuestra cultura. Antena Negra TV. Antena Negra TV. Comunicando la construcción de un mundo nuevo.
legítimos. Somos legítimos. Queremos ser legales. Ser legales. Más derechos, Somos menos legítimos. obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Somos comunicación. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.